Dicen que el amor lo aguanta todo, pero se olvidan de que la traición lo pudre desde la raíz. Mi nombre es Julián, tengo 35 años, y durante los últimos 5, me convertí en un fantasma para mi propia familia. Acepté un contrato en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, soportando turnos de 16 horas bajo vientos que te cortan la piel y una soledad que te muerde el alma. ¿Por qué? Por ella. Por Elena. Y por el futuro que estábamos construyendo. O eso pensaba yo mientras enviaba el 80% de mi sueldo cada mes a una cuenta conjunta que, según Elena, era para nuestro nido, y para la educación de nuestro pequeño. El pequeño es Mateo. Nació hace 2 años, justo cuando yo llevaba 14 meses sin pisar tierra firme, debido a las restricciones de los contratos internacionales y las prórrogas de emergencia. Elena me juró, entre lágrimas y videollamadas con mala conexión, que Mateo era el milagro de nuestra última despedida, un bebé prematuro que había llegado para darnos fuerza. Yo, cegado por la culpa de estar lejos y por la ilusión de ser padre, no hice preguntas. Me dediqué a trabajar más duro, a comprarle los mejores juguetes desde el otro lado del océano, y a reformar, a golpe de transferencias bancarias, la antigua casona que mi abuelo me había dejado en herencia. Una propiedad que hoy vale una fortuna, y que Elena se encargó de poner a su gusto, mientras yo me hundía en el cansancio. Pero la burbuja estalló hace 3 días. Regresé a casa una semana antes de lo previsto. Quería que fuera una sorpresa. Crucé el jardín de la casona, mi casona, y noté que algo no encajaba. En la entrada no estaba mi viejo coche, sino el Audi deportivo de Marcos, mi mejor amigo de la infancia, el hombre que se encargó de mis trámites legales, y de cuidar a Elena mientras yo no estaba. Entré sin hacer ruido, con el corazón martillando contra las costillas. No escuché risas de niño, sino el murmullo de una conversación en la cocina. Eran Elena, Marcos y mi suegra, doña Beatriz. Tienes que convencer a Julián de que firme el traspaso de la casa a nombre del niño en cuanto llegue, decía la voz afilada de Beatriz. Es la única forma de asegurar que esa propiedad sea de ustedes, si él decide dejar de enviar dinero, o si se entera de lo de Mateo. Mamá, Julián es un idiota, pero no es ciego, respondió Elena con una risa que me heló la sangre, una risa que no reconocía. Se cree el cuento del bebé milagro, porque prefiere vivir en su fantasía, que aceptar que su mujer se aburría mientras él jugaba a ser héroe en el mar. Además, Marcos ha sido más padre para el niño de lo que él será jamás. Es justicia poética, Elena, intervino Marcos, y pude oír el sonido de una copa brindando. El pobre diablo trabaja, nosotros disfrutamos el dinero y el niño crece con lo mejor. Mañana iré al registro para preparar los papeles de la donación. Solo necesitamos su firma y Julián será, oficialmente, un extraño en su propia casa. Me quedé congelado en el pasillo. La rabia no estalló de inmediato. Fue algo más frío, algo más pesado. Fue como si el hielo del Mar del Norte se me hubiera instalado de golpe en el pecho. Me miré las manos. Estaban llenas de cicatrices y callos de años de trabajo manual, manos que habían sostenido económicamente a 3 parásitos que se reían de mi sacrificio, mientras criaban al hijo de otro con mis sudores. Mateo no era mío. Mi mejor amigo era el padre. Mi esposa era un estafador emocional. Y mi suegra era la arquitecta de un robo legal que pretendía dejarme en la calle. En ese momento, la vieja versión de Julián, el hombre que pedía perdón por llegar tarde, y que solo quería complacer, murió. Sentí una indignación que me quemaba la garganta, pero no entré a gritar. No rompí nada. Mi entrenamiento en la plataforma me enseñó que, ante una presión extrema, cualquier movimiento brusco puede causar una explosión fatal. Hay que liberar la presión poco a poco. Hay que ser estratégico. Retrocedí lentamente, salí de la casa sin que me vieran, y me senté en mi coche alquilado a una manzana de distancia. Saqué mi teléfono, y revisé el saldo de la cuenta conjunta. Quedaba menos del 5%. Se lo habían gastado todo en el Audi de Marcos y en reformas que yo nunca autoricé. Entonces, recordé algo que ellos, en su arrogancia, habían pasado por alto. Mi abuelo no era un hombre tonto, y su testamento tenía una cláusula de protección que yo nunca les mencioné. Una cláusula que solo se activaba en caso de infamia o traición familiar. Me limpié una lágrima de pura rabia y arranqué el motor. No iba a enfrentarlos hoy. Iba a dejar que siguieran creyendo que yo era el idiota que enviaba el dinero. Dejé que mi mente se volviera fría, calculadora. Iba a recuperar cada centavo, cada ladrillo de esa casa, y los iba a ver caer uno por uno. Mi primera llamada no fue a Elena.
Fue a un viejo contacto del puerto, un detective privado especializado en fraudes de identidad y pruebas de ADN. Necesito un kit de urgencia y una vigilancia de 24 horas, dije con la voz más firme que había tenido en años. Voy a demoler una mentira que lleva 3 años construyéndose. Al colgar, vi a Marcos salir de mi casa por el retrovisor, despidiéndose de Elena con un beso que me revolvió el estómago. Sonreí con una amargura letal. Ellos querían la casa, querían mi dinero y querían mi vida. Pues bien, les iba a dar exactamente lo que se merecían, una ruina total de la que no tendrían escapatoria legal. El juego había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que yo ya estaba en el tablero. Pasé la noche en un motel de carretera, uno de esos lugares donde el olor a tabaco viejo y desinfectante barato te impide pegar el ojo. No me importó. Pasé las horas en vela, organizando en una libreta cada transferencia, cada fecha y cada mentira que pude recordar. La frialdad que había sentido en el jardín de mi casa se había convertido en una herramienta de precisión. Si quería destruirlos, no podía ser el marido herido, tenía que ser el ingeniero que calcula el punto exacto de ruptura de una estructura. A la mañana siguiente hice mi entrada oficial. Llamé a Elena desde el coche, fingiendo el entusiasmo de siempre, diciéndole que acababa de aterrizar, y que estaba deseando ver a mi familia. Su voz, antes dulce a mis oídos, ahora me sonaba como el siseo de una serpiente. ¡Qué sorpresa, mi amor! Te esperamos con un desayuno especial, me dijo. Sabía que ese desayuno era solo el cebo para la trampa legal que me tenían preparada. Al cruzar el umbral de la casona, la náusea me golpeó con fuerza. Elena corrió a mis brazos y me besó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla con asco. Sus labios, que yo creía míos, olían al mismo perfume que el Audi de Marcos. «Mira qué grande está Mateo», exclamó doña Beatriz, apareciendo con el niño en brazos. Miré al pequeño. Él no tenía la culpa de la bajeza de sus padres, pero verlo era ver el rostro de la traición. No se parecía a mí en nada. Tenía los mismos ojos claros y la mandíbula cuadrada de Marcos. Me dolió el pecho por el niño que yo creía tener, por ese hijo imaginario al que le había escrito cartas desde el mar, pero ese dolor se transformó rápidamente en cemento. Es igualito a su padre, dije, con una doble intención que ellos no captaron. Beatriz sonrió con suficiencia. Durante los siguientes 2 días, interpreté el papel de mi vida. Me mostré cansado, un poco distraído, el idiota perfecto que ellos necesitaban. Mientras tanto, cada vez que Elena se duchaba, o Beatriz salía a la tienda, yo me convertía en un fantasma en mi propia casa. Primero, conseguí el cepillo de dientes de Mateo y unos cabellos del peine de Marcos que casualmente pasó a saludar esa misma tarde. Los guardé en bolsas herméticas que le entregué al detective privado en un encuentro clandestino en un estacionamiento. Necesito que rastree también los movimientos de la cuenta conjunta, le pedí. Sé que el dinero se fue, pero quiero saber exactamente a qué nombres están los bienes que compraron. Lo tengo, Julián, me respondió el detective. Y otra cosa. Tu amigo, Marcos, ha estado visitando notarías. Parece que tienen prisa por ese documento de donación. Esa prisa era mi mayor ventaja. El odio los estaba volviendo descuidados. La convivencia se volvió un campo de minas emocional. Elena empezó a quejarse de que la casa necesitaba seguridad jurídica para el niño. Beatriz, con su tono de falsa preocupación, mencionaba constantemente lo peligroso que era mi trabajo en el mar, y que, si algo me pasaba, la casa podría quedar en un limbo legal por los impuestos de sucesión. Julián, hijo, tienes que pensar en el futuro de Mateo, decía mi suegra mientras me servía café. Él es tu legado. No querrás que, si te pasa algo en esas plataformas, tu mujer y tu hijo se queden en la calle, porque no arreglaste los papeles a tiempo. Me daban ganas de gritarles que la casa ya estaba protegida por mi abuelo, pero me mordía la lengua hasta sentir el sabor de la sangre. Estaba reuniendo pruebas de algo más grande, administración desleal y fraude. Descubrí, revolviendo en el despacho de Marcos bajo la excusa de buscar un cargador, que no solo habían usado mi sueldo para el Audi, habían pedido préstamos personales usando mi firma falsificada, poniendo la casona como aval oculto en documentos privados. Me estaban desangrando vivo. La rabia silenciosa se convirtió en determinación férrea cuando encontré una carpeta con el título Proyecto Reforma, Residencia Marcos y Elena. Ya ni siquiera se molestaban en esconder sus planes en sus archivos privados. Iban a echarme en cuanto firmara. Iban a vivir en mi herencia, con mi dinero.
criando al hijo de la traición, mientras yo me hundía en deudas que ellos habían creado. El tercer día, la presión llegó a su clímax. Marcos llegó a cenar, se sentó en mi mesa, bebió de mi vino y me palmeó la espalda como si fuera mi hermano. El cinismo de aquel hombre no tenía límites. Elena estaba radiante, vestida con un conjunto que yo le había pagado y que, probablemente, se quitaba para él cada tarde. Julián, dijo Marcos, sacando un fajo de documentos de su maletín de cuero, he adelantado el papeleo que hablamos con las mujeres. Es una escritura de donación con usufructo. Tú sigues siendo el dueño sobre el papel, pero le aseguras la propiedad a Mateo, para que nadie pueda reclamarla en el futuro. Es un trámite, pero Elena estaría mucho más tranquila. Elena me tomó la mano, fingiendo una vulnerabilidad que me revolvió el estómago. Por favor, mi amor. Hazlo por el bebé, hazlo por nosotros. Me da tanto miedo que algo te pase allá arriba y nos quedemos sin nada. Miré el documento. Si firmaba eso sin la cláusula de mi abuelo, les estaba entregando las llaves de mi destrucción. Miré a Beatriz, que me observaba con ojos de buitre, esperando el momento de la caída. No lo sé, Marcos, dije, fingiendo duda. Es un paso importante. Necesito leerlo con calma, quizás consultarlo con otro abogado para estar seguro de los términos fiscales. La atmósfera en la mesa cambió en un segundo. La máscara de amabilidad de Elena se agrietó. ¿Otro abogado? ¿Acaso no confías en Marcos?, preguntó ella, con una voz que ya no ocultaba su desprecio. Él ha hecho todo por nosotros mientras tú estabas ausente. Es humillante que ahora desconfíes así. No es desconfianza, Elena, es prudencia, respondí con calma. Prudencia, gritó Beatriz, golpeando la mesa. Lo que eres es un egoísta. Tienes a esta mujer, esperándote meses sola, criando a un hijo que es tu vivo retrato, y no eres capaz de darles una seguridad básica. Si no firmas ese documento para el viernes, Julián, no sé cómo Elena va a poder seguir mirándote a la cara. Fue un ultimátum, una humillación pública en mi propia mesa. Elena se levantó, fingiendo llanto y se encerró en la habitación. Marcos se levantó tras ella, dándome una mirada de decepción fingida. Piénsalo, Julián. El viernes es la cita en la notaría. Si no apareces, Elena entenderá que tu dinero te importa más que tu familia. Y ya sabes que una mujer herida puede ser muy costosa en un divorcio. Se fueron, dejándome solo en el comedor con el eco de sus insultos. Pero mientras ellos creían que me habían acorralado, yo miraba mi teléfono. Tenía un mensaje del detective. ADN confirmado. Probabilidad de paternidad, 0%. Y tengo las fotos de ellos en el concesionario del Audi. Mañana tenemos todo lo legal listo. Sonreí en la oscuridad. El viernes no iba a ser el día de su victoria. Iba a ser el día en que su mundo perfecto se vendría abajo piedra por piedra. Pasé el jueves sumergido en una actuación que me desgarraba las entrañas. Para ganar esta guerra, necesitaba que ellos se sintieran absolutamente victoriosos. La psicología del depredador es predecible. Cuando creen que su presa está acorralada y ha aceptado su destino, bajan la guardia. Se vuelven descuidados. Se vuelven arrogantes. Bajé a desayunar con los ojos ligeramente hinchados, no por el llanto, sino por la falta de sueño, y me senté en la mesa con los hombros caídos, proyectando la imagen de un hombre derrotado. Elena y doña Beatriz intercambiaron una mirada rápida, una chispa de triunfo, que intentaron ocultar tras una máscara de preocupación hipócrita. Elena, dije, dejando que mi voz temblara un poco, lo he estado pensando. Tienes razón, no quiero que nos distanciemos por un pedazo de tierra. Si esa casa es lo que te da paz mental para criar a Mateo, la firmaré. Elena se abalanzó sobre mí, rodeándome el cuello con esos brazos que ahora sentía como grilletes. Oh, Julián, sabía que entrarías en razón. Lo hago por el niño de verdad. Solo quiero que estemos bien. Me besó en la mejilla. Sentí que el estómago se me revolvía, pero le devolví la sonrisa. Una sonrisa débil y forzada que ella interpretó como sumisión. Poco después, llamó a Marcos. Pude oírla en el pasillo, susurrando con una excitación maliciosa. Lo logramos. Ya se dio. Trae los papeles definitivos esta tarde. Pero lo que ellos no sabían, es que yo ya me había reunido con mi propio abogado. Un tiburón que conocía los recovecos más oscuros del derecho de sucesiones y fraudes financieros. Mi abuelo, un hombre que se hizo a sí mismo en los astilleros, siempre decía, si vas a poner una trampa, asegúrate de que el cebo sea tan dulce que no se fijen en el anzuelo.
Mi abogado había redactado un anexo técnico para el contrato de donación. Era una obra maestra de la ambigüedad legal. En apariencia, era un documento que reafirmaba la transferencia de la propiedad a un fideicomiso para Mateo. Pero, oculto entre párrafos de jerga legal sobre responsabilidades fiduciarias y saneamiento de cargas, había una trampa mortal. Por la tarde, Marcos llegó con su maletín de cuero y esa sonrisa de suficiencia que tanto deseaba borrarle de un golpe. Se sentó en mi despacho, extendiendo los documentos sobre el escritorio de madera de mi abuelo. Me alegra que seas inteligente, Julián, dijo Marcos, pasándome una pluma. Esto es lo mejor para todos. He ajustado un par de cláusulas para que el traspaso sea inmediato. Antes de firmar eso, Marcos, dije, sacando mis propios folios, mi asesor fiscal de la plataforma, me sugirió que incluyéramos este anexo de responsabilidad. Como sabes, hay algunas deudas pendientes de las reformas que yo no gestioné con acento agudo directamente, y quiero que el fideicomiso de Mateo sea legalmente responsable de cualquier pasivo anterior. Es solo para que Hacienda no me persiga a mí personalmente si hay algún error en las cuentas que ustedes manejaron. Marcos frunció el ceño por un segundo. Se puso las gafas y empezó a leer. Yo aguantaba la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Es un tecnicismo de exoneración de deudas. Marcos, añadí, dándole un tono de cansancio e inseguridad. Ya sabes que no entiendo de estas cosas, pero no quiero que mis problemas de impuestos afecten la herencia del niño. Además, como tú eres el administrador del fideicomiso, solo necesito que tú también lo firmes como garante legal de que las cuentas están claras. Elena entró en el despacho, impaciente. Ay, Marcos, no lo leas tanto, es Julián siendo un paranoico con el dinero como siempre. Intervino ella, rodando los ojos. Firma eso de una vez, para que podamos ir mañana a la notaría y terminar con este drama. Esa fue la clave. La impaciencia de Elena y el ego de Marcos. Él, que siempre se había jactado de ser el más listo de la clase, el que me había robado a la esposa y el dinero bajo mi propia nariz, no podía permitirse parecer confundido frente a ella. Quería demostrar que tenía el control total. Está bien, Julián. Tiene sentido, dijo Marcos con una risa condescendiente. Es una cláusula de protección estándar. No hay problema en que yo firme como garante. Después de todo, las cuentas están impecables, ¿verdad? Él firmó primero. Al hacerlo, Marcos no solo estaba aceptando el anexo, estaba firmando, sin saberlo, una confesión de responsabilidad solidaria por todos los préstamos fraudulentos y las extracciones de dinero de la cuenta conjunta. Al firmar como garante de la veracidad de los activos, estaba reconociendo legalmente que él había gestionado esos fondos. En el momento en que yo demostrara el fraude, cosa que ya tenía documentada con el detective, esa firma lo obligaría a él, y no a mí, a devolver cada centavo bajo pena de cárcel por estafa agravada. Ahora tú, Julián, dijo Elena, poniéndome el documento principal delante. Tomé la pluma. La mano no me tembló. Firmé el documento de donación, pero lo hice con una firma que incluía un pequeño trazo que mi abuelo me enseñó para documentos bajo coacción o nulidad condicional, un detalle que solo un perito calígrafo muy específico notaría más tarde. Listo, dije, dejando la pluma sobre la mesa. Todo es de Mateo ahora. La explosión de alegría en la habitación fue repugnante. Elena abrazó a Marcos frente a mí, apenas disimulando su complicidad. Doña Beatriz entró con botellas de champán que, por supuesto, habían sido compradas con mi dinero. A la salud de la familia y de la nueva casa, brindó Beatriz, con una mirada de desprecio hacia mí, que ya ni siquiera intentaba ocultar. Mañana en la notaría será solo una formalidad, pero hoy, ya podemos celebrar que el futuro está asegurado. Me bebí mi copa de un trago. El champán me supo a hiel. Pasé el resto de la noche, escuchándolos planear cómo iban a redecorar la casa, cómo Marcos se mudaría oficialmente en un mes, y cómo iban a mandarme a mí de vuelta al Mar del Norte el resto de mi vida, para seguir pagando la manutención de un hijo que no era mío. Me fui a la cama temprano, fingiendo un dolor de cabeza. Desde la oscuridad de mi habitación, escuché sus risas y el sonido de la música en el salón. Ellos creían que mañana me quitarían la venda de los ojos para mostrarme mi derrota. No tenían idea de que yo ya veía todo con una claridad cegadora. Mañana en la notaría, no solo se leería una escritura de donación, se leería una sentencia de muerte para sus ambiciones. Habían cometido el error de subestimar al hombre que les daba de comer. Y en la mesa de la justicia, el hambre de venganza siempre se sirve como plato principal. La oficina del notario Arrieta olía a papel viejo, café caro,
y a la arrogancia de quienes se creen intocables. Era una habitación amplia, con paneles de madera oscura, que parecían absorber la poca luz que entraba por los ventanales. Allí estábamos todos. Elena, vestida con un traje sastre impecable que gritaba, viuda de vivo. Doña Beatriz, con su mirada de buitre victorioso. Y Marcos, que sostenía su maletín de cuero, como si fuera el trofeo de una guerra que ya había ganado. Y luego estaba yo. Me senté al final de la mesa, manteniendo los hombros hundidos, y la mirada fija en mis manos callosas. Actuaba como el hombre derrotado que ellos esperaban ver, pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba en máxima alerta. Era el momento de soltar la presión de la válvula. El notario, un hombre de gestos lentos y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, carraspeó, y comenzó a leer el documento de donación que habíamos preparado el día anterior. Y por la presente, don Julián entrega la propiedad íntegra de la finca registrada a favor del fideicomiso representado por el menor Mateo, bajo la administración de don Marcos y doña Elena. La voz del notario era monótona, pero para mis verdugos era música celestial. Vi a Elena apretar la mano de Marcos por debajo de la mesa. Vi a Beatriz sonreír con una malicia que ya no se molestaba en esconder. Antes de que procedamos a la firma definitiva, señor notario, interrumpí, dejando que mi voz sonara rota, casi suplicante, me gustaría entregar unos documentos adicionales que deben constar en el acta. Son aclaraciones sobre la identidad de los beneficiarios. Marcos frunció el ceño, su instinto de abogado dándole una señal de alarma tardía. Julián, no compliques las cosas ahora, dijo Marcos con un tono paternalista que me dio asco. Ya hablamos de esto. Firma y terminemos con este trago amargo. No, Marcos. Es importante, respondí, sacando un sobre amarillo de mi chaqueta. Lo deslicé por la mesa de caoba, hasta que quedó frente al notario. Es un estudio genético de paternidad, realizado hace 48 horas, y por cortesía, he traído copias para todos. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que precede a un terremoto. El notario abrió el sobre, leyó el encabezado, y sus cejas se elevaron casi hasta el nacimiento del pelo. Elena se puso pálida, un tono de blanco que nunca le había visto. Señor notario, dije, ahora con una voz clara, fría y cortante como el hielo del Mar del Norte. El niño al que pretenden beneficiar con mi herencia familiar no es mi hijo. La probabilidad de que yo sea el padre es del 0%. Y, según el informe del detective que también está en ese sobre, el padre biológico es el señor que está sentado a mi derecha, mi mejor amigo y administrador del fideicomiso. Elena soltó un jadeo ahogado. Beatriz se levantó de la silla, roja de furia. Esto es una calumnia, un montaje de este loco para no darnos lo que nos corresponde, gritó la anciana, golpeando la mesa. Cállese, Beatriz. Le espeté con tal autoridad que se quedó muda en el acto. El montaje es el que ustedes tres han mantenido durante 3 años. Me han usado como un cajero automático mientras criaban al hijo de la traición en mi propia casa. Marcos, tratando de recuperar la compostura, se rió con nerviosismo. Está bien, Julián. Digamos que es cierto, pero ayer firmaste el documento de donación y el anexo. El fideicomiso sigue siendo válido legalmente para el niño, sea quien sea el padre. La propiedad ya está comprometida. Me temo que tu rabieta llega tarde. Esa era la respuesta que yo esperaba. La arrogancia legal de Marcos era su propia soga. Ahí es donde te equivocas, amigo, dije, inclinándome hacia adelante. Señor notario, por favor lea la cláusula 4ª del anexo, que el señor Marcos firmó ayer como garante solidario. El notario buscó el papel y leyó en voz alta. El garante reconoce y acepta la responsabilidad total sobre cualquier pasivo, deuda o disposición indebida de fondos de la cuenta conjunta asociados a la gestión de la propiedad, exonerando al donante de toda carga financiera previa o futura derivada de actos de mala fe documentados. La cara de Marcos se transformó. El color huyó de sus labios mientras su mente de abogado procesaba el desastre. No solo eso, continué, sacando un segundo fajo de papeles. Aquí tengo las pruebas de los préstamos fraudulentos que pediste con mi firma falsificada, para comprar tu Audi y pagar tus deudas de juego. Al firmar ese anexo como garante de la veracidad de los activos, acabas de reconocer legalmente que tú eras el responsable de esos movimientos. No solo no te vas a quedar con mi casa, Marcos, sino que me acabas de dar el título ejecutivo para embargar todos tus bienes y enviarte a la cárcel por estafa y falsificación documental.
«Eres un maldito», gritó Elena, lanzándose hacia mí con las uñas listas. Me eché hacia atrás con calma mientras el oficial de seguridad de la notaría la interceptaba. «No, Elena. Maldita eres tú, que vendiste nuestra vida por un tipo que no tiene dónde caerse muerto», le dije, mirándola con un desprecio que la hizo retroceder. «Señor notario, dado que el documento se firmó bajo un esquema de fraude de identidad y ocultación de hechos esenciales, solicito la nulidad inmediata de la donación y la activación de la cláusula de infamia del testamento original de mi abuelo». El notario asintió con gravedad. «Señor Marcos, doña Elena, me temo que esta sesión ha terminado. Y le sugiero que busquen abogados criminalistas, porque voy a dar fe de todo lo ocurrido aquí hoy ante la fiscalía». Marcos estaba temblando. Beatriz se había desplomado en su silla, llorando de pura rabia contenida. Elena me miraba con odio, pero también con miedo. Por primera vez en 3 años, yo era el que tenía el poder. «Tienen 24 horas para sacar sus cosas de mi casa», dije, levantándome y ajustándome la chaqueta. «Y cuando digo sus cosas, me refiero a su ropa, el Audi, los muebles que compraron con mi dinero, y hasta el último centavo que quede en sus cuentas, me pertenecen por orden de embargo preventivo, que mi abogado está presentando en este momento». Salí de la oficina sin mirar atrás. El aire del pasillo se sentía más puro, más ligero. Pero esto no había terminado. Sabía que una rata acorralada es peligrosa, y ellos aún tenían una última carta que jugar. Las 24 horas se cumplieron a las 10 de la mañana del sábado. Llegué a la puerta de mi casona, no como el marido que regresa de viaje, sino como el dueño que viene a desinfectar su propiedad. No vine solo. Me acompañaban mi abogado, 2 oficiales de policía para garantizar el orden, y un cerrajero que esperaba en su camioneta. El jardín, que antes me parecía un refugio, ahora se veía marchito, como si la toxicidad de lo que había ocurrido dentro hubiera envenenado hasta la hierba. En la entrada, el Audi de Marcos ya no estaba estacionado con orgullo. En su lugar, había una hilera de bolsas de basura negras y mal cerradas. Antes de que pudiera meter la llave, la puerta se abrió de golpe. Elena salió con el rostro desencajado, el maquillaje corrido, y una expresión que oscilaba entre la furia y la desesperación absoluta. Detrás de ella, doña Beatriz cargaba una maleta vieja, balbuceando insultos entre dientes. «¿Satisfecho, Julián?», escupió Elena, señalando las bolsas de basura. «Nos dejas en la calle con un niño. ¿Es esto lo que querías? ¿Esta es tu gran venganza?». «Yo no las dejo en la calle, Elena», respondí, manteniendo la voz tan plana y fría como una lápida. Sus propias mentiras y la ambición de Marcos lo hicieron. «Yo solo estoy recuperando el aire que me robaron». En ese momento, apareció Marcos. Ya no quedaba rastro del abogado exitoso y arrogante. Su camisa estaba arrugada, y sus ojos denotaban el pánico de quien sabe que el suelo se ha abierto bajo sus pies. Intentó pasar a mi lado con una caja llena de documentos, pero uno de los oficiales le puso la mano en el pecho. «Un momento, señor», dijo el policía. «Tenemos una orden judicial de inmovilización de activos. Nada que no sea ropa o artículos de aseo personal sale de esta casa hasta que el perito judicial verifique que no son bienes comprados con los fondos malversados de la cuenta del señor Julián». Marcos palideció. Miró a Elena y luego a mí, buscando una pizca de la antigua piedad que yo solía tener. «Julián, por favor, hablemos como hombres», balbuceó. «He perdido mi licencia. El banco me ha notificado el embargo del coche, y mi despacho está siendo investigado. Si me quitas lo poco que saqué de aquí, estoy acabado. No podré pagar ni un abogado para defenderme». «Ese es el punto, Marcos», dije, dándole un paso para quedar frente a él. «Usaste mi dinero para enterrarme, ahora usa tu ingenio para sobrevivir. Pero no en mi casa. No con mi legado». Elena, viendo que la táctica de Marcos fallaba, decidió jugar su última carta. Entró de nuevo a la casa y salió cargando a Mateo. El niño lloraba, asustado por la tensión del ambiente. Ella lo puso frente a mí, usándolo como un escudo humano. «Míralo, Julián», gritó con lágrimas de cocodrilo. «Míralo a los ojos. Durante 2 años dijiste que lo amabas más que a nada. ¿Vas a dejar que el niño que llamaste hijo duerma en un motel barato porque tu ego está herido? Ten un poco de humanidad. Quédate con la casa si quieres, pero danos una pensión, ayúdanos a empezar de nuevo por él». Me quedé mirando a Mateo. El corazón me dio un vuelco, no por amor de padre, sino por una profunda lástima hacia un inocente, que iba a crecer con 2 estafadores por padres. Pero la determinación férrea que me había traído hasta aquí, no flaqueó.
Ese niño es tu responsabilidad y la de Marcos, dije. Y por primera vez, sentí que el peso de la traición se desprendía de mi espalda. Lo amé cuando creía que era mío, y le deseo lo mejor, pero no permitiré que lo uses como moneda de cambio para seguir viviendo de mi sudor. Mi abogado ya ha depositado una suma mínima en una cuenta bloqueada, solo para las necesidades básicas del menor durante un mes, por ética personal. Después de eso, Marcos tendrá que buscar un trabajo de verdad, si es que no termina en prisión primero. Elena se dio cuenta de que el idiota había muerto definitivamente. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. Eres un monstruo, chilló. Espero que te pudras solo en esta casa enorme y vacía. Estaré solo, Elena, pero estaré en paz, respondí con calma. Y eso vale mucho más que cualquier mentira que me vendiste. Los oficiales los escoltaron hacia la acera. Fue una escena patética. Marcos cargando bolsas de plástico, Beatriz tropezando con sus propios pies y Elena gritando obscenidades mientras intentaba meter todo en un taxi que habían pedido. En ese momento, una grúa dobló la esquina. Venían por el Audi. Marcos vio cómo se llevaban su símbolo de estatus, el coche que compró con mis ahorros, y se desplomó en la acera, derrotado. El cerrajero comenzó su trabajo. El sonido metálico de la nueva cerradura encajando en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Mi abogado me puso la mano en el hombro. Todo está en orden, Julián. Las cuentas están congeladas. La demanda por fraude está en marcha, y la propiedad vuelve a estar blindada bajo la cláusula de tu abuelo. Has ganado. Entré en la casa y cerré la puerta. El silencio era absoluto. Caminé por el salón, viendo los espacios vacíos donde antes había fotos de una familia falsa. Me senté en el sillón de mi abuelo, el único mueble que realmente sentía mío. Miré mis manos. Ya no temblaban. La rabia se había evaporado, dejando en su lugar una claridad fría y absoluta. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi dignidad. Había pasado de ser el fantasma en el mar al dueño de mi propio destino. Afuera, el taxi se alejaba, llevándose los restos de mi vida anterior. Me puse de pie, caminé hacia el ventanal y vi el sol ponerse sobre mi jardín. Por primera vez en 3 años, no tenía que mirar el reloj para saber cuándo debía enviar dinero. Por primera vez, el futuro no era una carga, sino un lienzo en blanco. Han pasado 6 meses desde que el sonido de la nueva cerradura marcó el inicio de mi libertad. Hoy, me encuentro sentado en el porche de la casona, bebiendo un café mientras observo cómo el sol de la tarde ilumina los robles que mi abuelo plantó hace décadas. La casa ya no huele a traición, ni al perfume barato de la hipocresía. Ahora huele a madera encerada, a aire limpio, y a un futuro que, por primera vez, me pertenece por completo. El proceso legal fue una carnicería para ellos, pero para mí fue una lección de anatomía sobre la codicia humana. Gracias a las pruebas que reuní, y a la brillante estrategia de mi abogado, el juez no tuvo piedad. Marcos fue inhabilitado de por vida para ejercer la abogacía. Resultó que yo no era su única víctima. Había estado desviando fondos de otros clientes menores para cubrir sus deudas de juego y mantener el estilo de vida que mi sueldo de petrolero le financiaba. Actualmente, enfrenta una condena de 5 años de prisión por estafa agravada y falsificación de documentos públicos. El gran estratega, el hombre que se creía más listo que todos, terminó siendo devorado por su propio ego. Sin dinero, sin prestigio, y con una deuda millonaria que nunca podrá pagar, Marcos descubrió que el amor de Elena tenía un precio muy ESP.